a menos que se circunciden, no pueden ser salvados. Qué palabras tan fuertes, ¿verdad que sí? Y más aún si tenemos en cuenta que esto sucedió casi 14 años después de que Jehová ungiera discípulos incircuncisos. Y más aún si hay gente con prepucio. Demostrando así que los aceptaba. Veamos dos lecciones que podemos aprender de este relato. La primera, no impongamos a los demás requisitos para salvarse que no están en la Biblia. Muy buen requisito. Vamos a buscar el primer requisito. No impongamos reglas que no estén en la Biblia. La primera, transfusiones de sangre. La segunda, cumpleaños. La tercera, faldas y trajes. La cuarta, no barbas. La quinta, secreto clerical. La sexta, la regla de los 2 testigos. En cuestiones de abuso sexual de menores, ¿verdad? Porque puede haber las reglas de los 2 testigos en cuestiones de finanzas y negocios entre 2 adultos, ¿eh? Porque esa era la regla, ese era el fin de esa regla, el propósito de esa regla. La cuarta, construcción de centros de adoración para hoy y para después de Armagedón, que ahí van a estar esperando para cuando lleguen los otros, ¿verdad? Vamos a seguir oyendo este bufón. Estos cristianos gentiles. En cristiano, habrías tenido que cambiar tus normas morales, tu estilo de vida, tus dioses, tu religión. Lo que hicimos. Que tu familia se pusiera en tu contra. Y encima ¿Quién se puso en su contra? La familia. Dicen que no es suficiente. Seguro que te hubieras sentido muy desanimado. En particular, si tú ya tenías la idea de que no estabas haciendo lo suficiente. Poco después, el cuerpo gobernante envió una carta que dejó claro el asunto. Explicaba los requisitos para salvarse. O sea, así los requisitos. Allí reunieron a todo el grupo y les entregaron la carta. Cuando la leyeron, se sintieron felices por las palabras de ánimo. Qué bien debieron haberse sentido aquellos hermanos gentiles cuando se leyó la carta. Hermanos, esto es toda una lección para nosotros. Nunca permitamos que el orgullo o un sentimiento de superioridad nos haga imponerles a los hermanos requisitos para la salvación que no están en la Biblia. Exacto. Pero no es solo con palabras que podemos hacer que los demás sientan que no hacen lo suficiente. Nuestras acciones pueden hacerlos sentir igual. El apóstol Pedro hizo precisamente eso. Él visitó a la congregación, versículos 11 y 12. Gálatas 2, 11 y 12 dice: Sin embargo, cuando Cefas vino a Antioquía, me enfrenté a él cara a cara, porque estaba claramente equivocado. Porque antes de que llegaran ciertos hombres de parte de Santiago, él solía comer con gente de las naciones, pero cuando ellos llegaron, dejó de hacerlo, y se separó de ellos por miedo a los del grupo de los circuncisos. Así como se separan ahora de los expulsados, de los homosexuales, de los que no quieren nada con la religión de ellos, así como los que simplemente no les interesa absolutamente nada de sus patrañas. Noten qué interesante lo que dice la nota de la Biblia de estudio en inglés. Lo que hizo Pedro en esa visita pudo haber hecho que los hermanos dejaran de confiar en la decisión que había tomado el cuerpo gobernante ese mismo año. Aquella decisión había confirmado que los cristianos gentiles no estaban obligados a obedecer la ley mosaica. Así es. Otra vez. Fíjese lo que dice aquí, Había tomado el cuerpo gobernante ese mismo año. Aquella decisión había confirmado que los cristianos gentiles no estaban obligados a obedecer la ley mosaica. El apóstol Pablo no contó este incidente para... Los cristianos de aquella época y hasta nuestra época no tienen que obedecer la ley mosaica. ¿Por qué? Porque esa ley se abolió con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir viendo este bufón. Llegaron algunos judíos, es decir, dejar de comer con los gentiles, hizo sentir a estos hermanos igual de mal.
Debido a sus acciones, los hermanos gentiles sintieron que eran inferiores a los cristianos judíos. Como hoy. ¿Podríamos nosotros caer en lo mismo? Sí. Una hermana nos contó lo que le sucedió durante un viaje que hizo cuando asistió a una asamblea internacional. En el grupo había cierta hermana que le iba preguntando a cada uno si era precursor. Si le decían que sí, seguía conversando con ellos un buen rato, pero si le decían que no, enseguida terminaba la conversación. Sí. Cuando le Y llegó lo siguen el turno a haciendo, nuestra lo hermana, siguen ella haciendo. tuvo que decir que no era precursora, así que la otra hermana enseguida se fue. La hermana dijo que se sintió muy mal, porque a ella ya le parecía que no estaba haciendo lo suficiente. Había sido precursora antes, pero había tenido que dejar de serlo para cuidar a sus padres. ¿Qué aprendemos de todo esto? ¿Qué aprendemos de todo esto? Que es más importante cuidar a sus padres que andar gastándose los guaraches en las calles, aplanando calles, para una organización que no le da nada para sus padres. Eso es lo que aprendemos, ¿eh? Todos seguiremos sirviéndole a Él muy contentos. Ahora la segunda lección. A ver, ¿Cómo saber cuándo hay que consultar un asunto con alguien? esta es la de lección más autoridad? peligrosa también. Aquellos hermanos que dijeron que había que circuncidarse para ser salvados, en realidad no tenían la autoridad para hablar de parte del cuerpo gobernante. En Hechos 15:24 vemos que, después de eso, el cuerpo gobernante dejó muy claro que ese mensaje no había venido de ellos. Así que aquellos hombres estaban tomando libertades indebidas. Ahora bien, en cierto... Nada diferente a los días de hoy. Ahora los hermanos que llevan la delantera se agencian libertades que no tienen autorizadas, ¿verdad? Pero aquí nos van a enseñar a cómo pensar. Vamos a ver qué dice ese En señor. esta ocasión a Pablo y a Bernabé les preguntaron sobre lo mismo. ¿Cometerían ellos el error de responder sin consultarle al cuerpo gobernante? Fíjate. Bueno, esta vez Pablo contó con una ayuda especial. Jesús, su superintendente, le dijo lo que tenía que hacer. Noten lo que dice. Jesús es su superintendente. O sea, ya no es el mediador, no es el príncipe y rey entronizado. Es un superintendente. De Gálatas capítulo 2, versículo 2. Aquí Consultar Pablo el nos explica asunto. que tuvo que consultar el asunto con los ancianos de Jerusalén debido a una revelación. En Gálatas 2:2 también hay una nota en la Biblia de estudio en inglés. Dice lo siguiente. Pablo añade aquí un detalle que Lucas no dejó registrado en el libro de los Hechos. Por lo visto, Cristo, el cabeza de la congregación, se valió de una revelación para indicarle a Pablo que este Por lo asunto visto. tan importante de la circuncisión tenía que llevarse ante los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Sí, muy De esta importante. manera, Jesús le indicó a Pablo que tenía que consultarle al cuerpo gobernante. Claro, en aquella revelación Jesús pudo haberle dicho a Pablo, tú entiendes bien el asunto, resuélvelo tú mismo. Claro. Eso tal vez le hubiera ahorrado mucho trabajo a Pablo. No hubiera tenido que ir a Jerusalén, ni enfrentarse a aquellos hermanos que todavía pensaban que la circuncisión era necesaria. Pero Jesús no hizo eso. Aprovechó la situación para enseñar cómo quería que se atendieran estos asuntos. Jesús. Mediante el cuerpo gobernante. Ujú. Jesús no pasó por alto el orden que él ya había establecido. Y la forma en que Jesús quiso que se atendieran asuntos como este en el pasado, nos ayuda a todos a ver cómo quiere que se atiendan hoy las cosas en la ¿Cómo organización que él dirige. Sí. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo hay que consultarle un asunto a alguien con más autoridad? ¿Cómo? A veces no es fácil saberlo. ¿Puedo decidir esto yo o debería consultarlo con alguien? Proverbios 13:10 nos recuerda, la arrogancia solo provoca conflictos, pero la sabiduría acompaña a los que piden consejo. Ujú, claro que sí, ¿verdad? O sea, no sea arrogante. Ahorita lo que va a hacer es empezar a dejar de pensar. Quizás harían bien en pensar, ¿debería consultarle esta decisión a mi esposo? Y tú, anciano, ¿deberías consultar esa decisión con el cuerpo de ancianos? Sí, aquí hay algo muy importante, mira. De las mujeres, a las mujeres abajo, ni siquiera abajo. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo hay que consultarle un asunto a alguien con más autoridad? ¿Cuándo?
A veces no es fácil saberlo. ¿Puedo decidir esto yo o debería consultarlo con alguien? Proverbios 13:10 nos recuerda: la arrogancia solo provoca conflictos, pero la sabiduría acompaña a los que piden consejo. Las esposas harían bien en pensar: ¿debería consultarle esta decisión a mi esposo? ¿Y tú, anciano, deberías consultar esa decisión con el cuerpo de ancianos? Y los cuerpos de ancianos quizás deban consultar a los superintendentes o a la sucursal. Claro. Seguro que a todos nos ha Todo hay pasado que que ya consultar. sabíamos lo que íbamos a hacer. Pero luego viene un compañero y nos pregunta: ¿lo consultaste con tu superintendente? Y decimos: no. ¿Y no crees que deberías? Sí, buena idea. Así Y con es. situaciones así vamos Fíjate nada más, ¿eh? Así es, hay que consultarlo todo, ¿verdad? Mira, aprendiendo. Sea por experiencia propia o porque alguien nos enseñe, vamos viendo qué cosas podemos decidir nosotros y qué cosas hay que consultar con alguien de más autoridad. Repasemos. Primera lección. Puede que con nuestras palabras o acciones estemos imponiendo requisitos a los hermanos que no están en la Biblia y desanimándolos. que no están Pero en si la en Biblia. vez de eso nos limitamos a los requisitos que Jehová nos da en su palabra, todos estaremos muy contentos. Ujú. Y la segunda lección. Seamos obedientes como lo fue Pablo y estemos siempre dispuestos a aprender cómo hay que atender los asuntos según el orden teocrático. Según. Fíjese, ¿eh? Eso es. Ahora, aquí lo pongo así. Gálatas 2, 11 y 12. Comer con gente de las naciones. Ya no puedes comer con gente de las naciones que sea tu hijo expulsado, ya no comer con él. Ni tampoco con el que se haya ido. Los cristianos tienen que obedecer, ¿verdad? Gálatas 2:2, consultar el asunto. No puedes consultarlo ya por ti mismo. Entonces, cuando yo le pregunte a mi hermana algo, algún tema, ella no me va a poder contestar nada, nada. Porque primero lo va a tener que consultar con su cabeza de familia, que es su marido. Y si su marido tampoco tiene la solución, entonces va a ir con los ancianos. Y si los ancianos no tienen la solución, vámonos hasta Betel, órale. Y si en Betel tampoco la tienen, entonces vámonos hasta Warwick. Órale, agarren el primer vuelo. Despierte, hermano, que ni sus pensamientos usted puede guardar. La organización quiere controlar su vida sexual, su vida familiar, la de sus hijos, sus finanzas, sus amistades, su trabajo, su entretenimiento, su comida, su bebida y su forma de pensar. Abra los ojos. ¿Usted qué opina?